Continuamos con la segunda parte de esta clase. Entonces nos quedan dos cuestiones por ver. Lo que sería el recurso de nulidad en el proceso judicial y cuáles son los recursos que se pueden interponer contra el laudo dictado en un proceso arbitral. Vayamos primero al recurso de nulidad. Nosotros ya algo vimos y estudiamos en su momento cuando analizamos el recurso de apelación. Entonces, ¿existe el recurso de nulidad autónomo dentro del proceso judicial? Bueno, tenemos que ir a lo dispuesto por el artículo 253 del Código Procesal, que establece nulidad. El recurso a apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Y entonces, bueno, esto nos dice entonces que no hay un recurso autónomo de nulidad, sino que el mismo tramita dentro del recurso a apelación. ¿Y esto por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos recurso a apelación? Estudiamos que el mismo procedía contra errores injudicando y errores improcedendo. Errores injudicando quiere decir errores de juzgamiento, los cuales el fallo resulta injusto, y acá hablamos del recurso de apelación propiamente dicho. Pero cuando decimos que la sentencia, posee vicios improcedendo, es decir, que posee vicios en el procedimiento de construcción de la sentencia, aquí lo que pretendemos es que se invalide ese pronunciamiento a partir de estos vicios en el procedimiento de construcción de ese fallo. Y aquí hablamos del recurso de nulidad. Pero como ya vimos cuando vimos el recurso de apelación, como la apelación se puede interponer respecto de ambos vicios, es aquí que entonces podemos decir que el recurso de nulidad tramita dentro del recurso de apelación, ¿sí? Lo que pretendo con el recurso de nulidad es la invalidación de un fallo. ¿Por qué? Porque en la sentencia, en el procedimiento de construcción de esa sentencia hay vicios, ¿sí? Distinto que es lo que se pretende con el recurso de apelación propiamente dicho, que está más vinculado a los vicios de juzgamiento o injudicando, ¿sí? A la injusticia del fallo. Hoy ya no es el recurso de nulidad un recurso autónomo, tiempo atrás sí lo era, porque existían dos momentos marcados. Cuando en realidad lo que se atacaba era los vicios en el procedimiento de la construcción de la sentencia a través del recurso de nulidad, cuando el expediente llegaba a la Cámara, si se hacía lugar a esa nulidad, se anulaba, se revocaba ese fallo y se enviaba a primera instancia para el dictado de uno nuevo. Hoy, por cuestiones de celeridad, de economía procesal, ambos momentos, el de anulación y el del dictado de un nuevo fallo, son ejercidos por la misma Cámara. Por eso es que desde ese momento el recurso de nulidad tramita dentro del recurso de apelación, ¿sí? Ya no se ven marcados dos momentos distintos, lo que se llamaba judicium rescindens y judicium rescisorium, es decir, la Cámara ejerce ambos judicium, es decir, anula en caso de corresponder y dicta un nuevo fallo. De aquí entonces que el recurso de nulidad, conforme el 253 y conforme estos que estamos viendo, por cuestiones de economía procesal, tramita dentro del recurso de apelación. ¿Y qué nos queda ver entonces? Nos quedan ver los recursos en el arbitraje. Y entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede interponer siempre un recurso de apelación respecto del laudo que dicta el árbitro en el proceso arbitral? Y la respuesta nos la da el artículo 760 del Código Procesal, que establece que en el arbitraje las partes pueden renunciar a todos los recursos, excepto a dos, que son la aclaratoria y la nulidad. Por ende, a la luz de lo regulado por el artículo 760, las partes pueden en el arbitraje, en su cláusula, en su compromiso arbitral, renunciar al recurso de apelación. ¿Y esto es válido? Sí, es absolutamente válido, porque estamos en un sistema en el cual hay materia disponible y en virtud de las cuales las partes decidieron justamente desplazar la jurisdicción judicial al arbitral. Lo único que no se puede renunciar para respetar y garantizar el debido proceso legal son
la aclaratoria como remedio que ustedes ya estudiaron, en el caso que el laudo presente errores materiales, conceptos oscuros u omisiones, y a la nulidad en los supuestos que el mismo código establece. Entonces vemos como no siempre los laudos pueden ser susceptibles de ser apelados y revisados luego judicialmente a través del recurso de apelación. Entonces, previo a hablar de los recursos que no son renunciables en el proceso arbitral, que son la aclaratoria y la nulidad, quiero que tengan presentes que existen dos procesos arbitrales distintos regulados. El que llamamos juicio arbitral o arbitraje de derecho y el de amigables componedores. En el caso del juicio arbitral o el arbitraje de derecho, aquí los árbitros deciden y dictan el laudo aplicando el derecho, las normas, al igual que el proceso judicial y las funciones que desarrolla el juez al momento de dictar sentencia. A diferencia del arbitraje de amigables componedores, donde aquí en realidad no existen las formas que rigen el proceso judicial o el juicio arbitral. Y los árbitros no fallan aplicando estrictamente la letra de la ley, sino según la equidad y su leal saber y entender. ¿Para qué? Para tomar una decisión que consideren más equitativa y morigerando muchas veces, no es que no aplican derecho en absoluto, sino que morigeran la aplicación de las normas que deberían aplicarse en el caso de estar en un proceso judicial o en un juicio arbitral, ¿sí? Y esto es importante distinguirlos porque en el caso del juicio arbitral, ahí sí tenemos aclaratoria y nulidad. Y en el caso de amigables componedores, vamos a ver, no hay ningún recurso contra el laudo, ya lo vamos a ver. Entonces, detengámonos primero en el juicio arbitral o el arbitraje de derecho. Al momento de dictar el laudo, los árbitros tienen dos límites. Uno, el principio de congruencia, no pueden decidir sobre cuestiones que no hayan sido sometidas al arbitraje, al igual que el juez. Y otro, el plazo. Tienen que dictar el laudo en el plazo que las partes hayan acordado en su compromiso arbitral y si las partes nada dijeron, en el plazo que establezca el reglamento del tribunal arbitral donde se está dictando ese laudo, o si el reglamento nada dijera, se aplica también subsidiariamente el plazo que hay para dictar sentencia en el proceso judicial. Estos son los dos límites. Entonces, una vez dictado el laudo, ya vimos que si las partes renunciaron al recurso de apelación, hay dos posibles recursos. Por un lado, la aclaratoria en caso de corresponder y por el otro, el recurso de nulidad. El recurso de nulidad en tres supuestos que se establecen en el código. Procede el recurso de nulidad contra el laudo si el mismo es dictado fuera del plazo, ¿sí? Como vimos, el plazo que acordaron las partes, el que rige en el reglamento, subsidiariamente el estipulado en el código procesal para el dictado de la sentencia. Si los árbitros fallaron violando el principio de congruencia, es decir, decidieron sobre cuestiones que no habían sido comprometidas por las partes o sometidas, mejor dicho, por las partes al arbitraje. Y el tercer supuesto es que el laudo contenga en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. Acá hay una falta esencial en el procedimiento. Estos son los tres supuestos en los que procede el recurso de nulidad y que el mismo no puede ser renunciado. Entonces, ¿quién va a entender en este recurso de nulidad? El superior jerárquico que hubiese correspondido entender en el caso de que en lugar de haberse sometido las partes al proceso arbitral, hubieran llevado el proceso a la justicia. Ejemplo, si en lugar de haber intervenido el tribunal arbitral tendríamos que haber promovido esta demanda ante la justicia, hubiese sido competente un juez de primera instancia en lo comercial. Entonces, ¿quién va a entender en el recurso de nulidad? El superior jerárquico, es decir, una sala de la Cámara Nacional en lo comercial. Y entonces, ¿cuál es la función que tiene esta Cámara? El artículo 761 dice que se va a pronunciar obviamente respecto de la nulidad, si es nulo o no es nulo el laudo, y lo va a remitir nuevamente al tribunal para que se dicte un nuevo laudo. Pero hay un supuesto
en el cual la Cámara comercial, en el caso del ejemplo que les di, podría, además de pronunciarse sobre la nulidad, dictar el nuevo pronunciamiento. Y el 761 dice que si estamos ante un supuesto en el que el procedimiento es regular, es decir, no estamos ante el supuesto que la parte dispositiva del laudo contiene decisiones incompatibles, que hay una falta esencial en el procedimiento, es decir, si el procedimiento es regular y estamos ante los otros supuestos de nulidad, las partes le pueden pedir al juez de la Cámara que dicte, además de pronunciarse respecto de la nulidad, si es nulo, el nuevo pronunciamiento. Y ahora les preguntaría, ¿este laudo es susceptible de recurso extraordinario federal? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, y acá tenemos que ir, para contestar esta pregunta, al cuadrito que ustedes tienen de requisitos de procedencia del recurso extraordinario federal. Recuerden que hay un requisito que decía que tiene que intervenir un tribunal de justicia. Bueno, los tribunales arbitrales no son tribunales de justicia, con lo cual contra los laudos no podría interponerse un recurso extraordinario federal. Sí, en el supuesto de que no se hubiese renunciado al recurso de apelación y contra ese laudo se interpone un recurso de apelación, la sentencia que se dicte como consecuencia de ese recurso de apelación, sí ya con intervención de un tribunal judicial, podría, en caso de reunirse todos los requisitos, ser susceptible de recurso extraordinario federal. Lo mismo en el caso de que se intervenga en el recurso de nulidad y estemos ante uno de los supuestos donde no solo se resuelve la nulidad, sino que las partes le facultan al juez para que dicte un nuevo pronunciamiento, ¿sí? Sino, como regla general, como principio, no es susceptible el laudo de recurso extraordinario federal por no tratarse de un tribunal de justicia y no cumplirse con ese requisito. Ahora bien, nos queda entonces el segundo tipo de arbitraje que les decía, el de amigables componedores. Los amigables componedores, al dictar un laudo, tienen dos límites: el plazo también y el principio de congruencia, es decir, no pueden resolver sobre cuestiones que no fueron sometidas por las partes al arbitraje. Pero como les adelanté antes, este laudo no puede ser susceptible de ningún tipo de recurso porque aquí no se falla conforme a derecho, no se cumple con un procedimiento establecido, sino que fallan conforme a la equidad, su leal saber de entender. Entonces, ¿qué es lo que establece el código para los supuestos en los cuales ese laudo sea dictado fuera de plazo o sobre puntos que no fueron comprometidos por las partes? El artículo 771 nos habla ya no de un recurso, sino de una acción, una demanda de nulidad. Vamos al artículo 771. Nulidad. El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro del plazo de 5 días de notificados. Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por 5 días. Vencido este plazo, contestado o no traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad del laudo sin recurso alguno. Entonces, si considera, a raíz de esa acción o demanda de nulidad, el juez establece que ese laudo es nulo porque se dictó fuera de plazo o porque se decidieron o se expidió respecto de cuestiones no comprometidas por las partes, se decreta la nulidad y se envía nuevamente al Tribunal de Amigables Componedores para que dicte un nuevo laudo, ¿sí? Aquí no va a dictarlo el juez porque, vuelvo a repetir, que estamos ante un supuesto donde no se aplica el derecho, sino fundamentalmente la equidad. Y por último, lo que me gustaría marcarles, hay un trabajo respecto de este tema, de las vías de impugnación de los laudos, en la página del doctor Rojas, que se llama Vías de impugnación del laudo arbitral, donde pueden ver todo esto que les acabo de mencionar. Pero también no podemos perder de vista que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación reguló el arbitraje. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando vimos las medidas cautelares y los árbitros podían dictar medidas cautelares. Dijimos que en realidad la regulación
que se hizo del arbitraje en el Código Civil y Comercial de la Nación, digamos, puede ser muy criticada porque se lo reguló como un contrato, cuando en realidad es un sistema alternativo del proceso judicial para resolver conflictos. Y bueno, también en este punto la regulación que se hace es bastante criticable. ¿Por qué? Porque el artículo 1656 habla de la revisión de los laudos arbitrales y establece que los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este capítulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme las disposiciones del presente código. Y escuchen esto. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico. Es decir, conforme el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 760, las partes pueden renunciar a el recurso de apelación. Según el último párrafo del artículo 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación, no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo. Y aquí en realidad lo que se está haciendo es judicializando el sistema arbitral, se va en contra de lo que es su esencia y la voluntad de las partes. No podemos perder de vista que acá hay materia disponible. Si las partes deciden desplazar la jurisdicción judicial al arbitral porque entienden que es más beneficiosa, que tiene más celeridad y porque confían en los árbitros que eligieron para decidir respecto de su caso, va en contra de este sistema la obligatoriedad de la revisión judicial posterior, más cuando vimos justamente que también los árbitros poseen este iudicium, ¿sí? Esta facultad de decir el derecho en el caso concreto a través del dictado del laudo. Y de hecho, la misma Corte Suprema, les voy a leer un fallos 317.1527, si bien no habla exactamente de este supuesto, acá en este fallo se habla de que no se puede a través del recurso de nulidad pretender una revisión del laudo si las partes renunciaron al recurso de apelación. La nulidad es para los supuestos estrictos regulados en el Código. Y acá sería lo mismo, no sé, digamos, la Corte ya se pronunció respecto a este tema y que las partes opten por este camino, por este sistema arbitral, por considerarlo más beneficioso, no resulta lógico la revisión judicial posterior. Y aquí fallos 317.1527 establece: situación similar se produce cuando las partes, similar a esta del artículo 1656, situación similar se produce cuando las partes intentan por vía del recurso de nulidad, que es irrenunciable, la revisión del laudo encubriendo una apelación, circunstancia frente a la cual el máximo tribunal sentó como doctrina que, si las partes al someterse a un tribunal arbitral han renunciado al recurso de apelación, no pueden pretender elípticamente una revisión judicial de una resolución adversa, mediante un recurso de nulidad que limita al juez a resolver acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de efectuar la validez del laudo. Pues, en ese caso quedaría desnaturalizado el instituto del arbitraje, privándolo de sus preciosos beneficios. Esto dijo la Corte y esto pasa del mismo modo si obligamos a la revisión judicial posterior a la luz de lo normado por el artículo 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación. Respecto a este tema, si bien es para que ustedes profundicen un poco más y excede tal vez el estudio de este curso, hay un trabajo muy interesante también del doctor Rojas que se llama La revisión de los laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se profundiza, de hecho, este análisis que hicimos del artículo 1656. Bueno, espero que haya sido claro. Como les decimos siempre, junto a la profesora Romina Moreno, estamos a disposición de ustedes para que nos hagan llegar las dudas o las inquietudes que se les vayan presentando. Hasta luego.